Hace poco, en el último livestream que tuvimos de Hasbro este año, pudimos confirmar una cosa que, bueno, ya veíamos viendo en tiempos recientes. Y es que en esta especie de concursito que hacen entre ellos, una categoría en años anteriores era Mejor Buff. Y este año, sin embargo, no hemos tenido eso por ningún lado. Parece cada vez más claro que las buffs nos han abandonado de manera habitual. Pero esto abre lo que para mí quizás sea un segundo problema. ¿Está Hasbro abusando de las figuras deluxe? Bien, para entender un poco el punto de partida de este vídeo, anteriormente hicimos un vídeo donde hablábamos pues eso, un poco del final de las buffs, que ya tiene un tiempo y que conforme ha ido pasando el tiempo se ha ido pues confirmando que no vamos a tener líneas buff por lo menos como acostumbrábamos hasta entonces. Este 2024 ha sido clara muestra de ello. Y si bien decir que Hasbro está abusando de las figuras deluxe como tal sea excesivo, porque bueno, ¿qué es abusar realmente? Sí que es verdad que creo que hay determinados indicios de que Hasbro le está cogiendo bastante cariño a este tipo de lanzamientos. Quizás demasiado cariño. Y quizás haya alguna serie de casualidades o digamos haya una serie de cuestiones de fondo por los cuales Hasbro prefiere este tipo de lanzamientos. Ya no solo a la buff, sino digamos que a cualquier otro tipo de lanzamiento. Bien, los lanzamientos de figura deluxe como tal se vinieron dando pues desde hace un par de años. Básicamente, digamos que había dos tipos de lanzamiento de figuras deluxe. Por un lado estaban las figuras que tenían más accesorios de lo habitual o por otro las figuras que eran más grandes de lo habitual. La primera figura deluxe que tuvimos fue Máquina de Guerra y esta figura de Máquina de Guerra venía con muchísimos accesorios. Venía con cohetes, venía con una base para levantar la figura, venía con efectos de disparo, con efectos de humo para los cañones que tenía en la muñeca. La verdad es que era una figura bastante completa. ¿Qué es lo que pasa? Que esto fue una figura que salió a un precio regular, es decir, esa figura de Máquina de Guerra se podía conseguir por 29,50. También es verdad que luego en la otra característica teníamos figuras pues tipo Hulk, figuras que eran un poco más grandotas, figuras que eran más voluminosas y que bueno, a mí ya me empezó a parecer cuestionables porque un poco de tiempo antes tuvimos figuras de Hulk en lanzamiento regular, es decir, nos tenemos que ir hasta 2015 en la wave de la era de Ultron donde tenemos un Hulk del MCU en un lanzamiento regular, en una caja regular. Es verdad que estos Hulks son más voluminosos, entonces bueno, y sobre todo que eran figuras que no eran tan caras con respecto a lo que vimos luego. Entonces digamos que estos fueron los dos grandes lanzamientos o digamos las dos grandes vertientes de figuras deluxe. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con el paso del tiempo esa línea de lo que marca una figura deluxe o no se ha ido volviendo más difusa. Es decir, no se acaba de entender cuál de estos lanzamientos hace que una figura encaje en una de estas dos categorías. Y muchas veces pues depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de cómo a Hasbro le dé. Vamos a explicarnos un poco. Bien, por poner un ejemplo, vamos a la última figura del Capitán América de Sam Wilson. Básicamente es una figura que viene en empaquetado deluxe porque en teoría viene con las alas, con un backpack con las alas pues tan características de este personaje. ¿Qué es lo que pasa? Que no viene particularmente con cabezas alternativas, no viene con muchísimos accesorios y sin embargo esas alas son bastante planitas, así que vienen con algún par de puntos de articulación, pero no mucho más. Sin embargo, esa figura se ha ido a un lanzamiento deluxe, mientras que la figura del halcón que hemos tenido varias veces, una vez en la wave de Joe Fixit y otra en la wave retro de los Vengadores, que viene con sus alas clásicas, la hemos tenido básicamente pues en un empaquetado normal. Y es verdad que ustedes me dirán, sí, bueno, pero estos solo son alas planas, alas normales, mientras que los otros vienen articuladas, son un poco más detalladas y tal. Sí, pero es tanto la diferencia para colocarlo uno como lanzamiento deluxe y otro como lanzamiento regular. Recordemos que la primera figura de halcón venía con pieza de Joe Fixit, o por lo menos pertenecía a una wave con buff, mientras que este lanzamiento deluxe pues viene por sí solo. Con lo cual, a veces la línea entre si lanzarla de una manera o de otra es un poco difusa.
De igual manera, aunque quizás un poco diferente, nos pasa con los lanzamientos de figuras sobredimensionadas. Los lanzamientos de figuras sobredimensionadas, como puede haber sido Hulk en su día, los seguimos viendo a día de hoy con figuras como Odín. Sin embargo, lo que en su día costaba entre 30 y 40 euros, a día de hoy Odín ha costado entre 60 y 70. Con lo cual, la verdad es que, bueno, incluso en el tema de esos lanzamientos más grandotes, también nos encontramos con que de qué depende esa variación de precio. Es algo que es un poco inexplicable. Quizás el ejemplo de Odín es un mal ejemplo porque tiene, pues eso, armas alternativas, tiene cascos intercambiables y tiene alguna serie de cositas un poco particulares. Pero bueno, creo que se entiende un poco qué es lo que quiero decir. De igual manera, hay lanzamientos que salen en línea regular, como puede ser el Doctor Extraño de Walgreens, que viene con muchísimos accesorios, pero viene a precio normal dentro de un lanzamiento regular y no es una figura deluxe. Y luego hay otras figuras como el Thor de Ragnarok, es decir, ese clon malvado que fabricaron Tony Stark, Reed Richards y otros durante la Primera Guerra Civil Superheroica, que se va a empaquetado deluxe, a pesar de que lo más deluxe que viene es el accesorio del martillo giratorio. Con lo cual, la verdad es que, bueno, al final parece que existe algo de incertidumbre con respecto a qué es lo que define que un lanzamiento sea deluxe o no. Y quizás por eso a Hasbro le gusta tanto. Me explico un poco más. Básicamente, hace años los lanzamientos de Marvel Legends estaban, digamos, bastante delimitados. Es decir, eran lanzamientos en su mayoría de buff con alguna exclusiva aquí y allá. Pero en líneas generales, los lanzamientos regulares de Marvel Legends eran, pues eso, en buff a 29,50 la figura. Y todo lo que cupiera en esa caja era óbice de ser lanzado de manera regular. Por otro lado, estaban las buffs que las podías armar cuando completabas una wave. Pero es verdad que el argumento para sacar las figuras deluxe es, bueno, pero no todo encaja en una cosa o en otra. Tenemos que tener algún sistema para lanzar figuras que, pues eso, no encajen ni en un lanzamiento regular, ni que tengas que completar una wave para hacerlas. Además, el modelo buff, como ya hablamos en su día en ese vídeo, también tiene detractores. Pero lo que sí es cierto es que esto le ha permitido más flexibilidad a Hasbro a la hora de lanzar determinadas figuras, lo cual está bien, pero también le ha permitido más flexibilidad a la hora de poner precios. Es decir, antes había unas normas. Normalmente sabías qué era lo que podías esperar de un lanzamiento de figura regular. Esto es lo que hay, cuesta 29,50. Y si quieres la buff, tienes que hacer la línea completa. Más o menos esas eran las reglas del juego. A partir de 2020 y ese lanzamiento de Máquina de Guerra y otros lanzamientos que vendrían después, las reglas del juego fueron cambiando. Y un lanzamiento deluxe te podría costar, pues esos 29,50 que salió la Máquina de Guerra en su día, podrían costarte 34,95, como por ejemplo el lagarto de No Way Home que acaban de sacar en Amazon, o te puede costar de alrededor de 50 o 60, como puede haber sido pues el Duende Verde Deluxe de No Way Home también, por poner un ejemplo. El Ángel Deluxe te cobran casi 40 euros, la Jean Grey Deluxe te cobran básicamente casi como si fuera un chupac. Básicamente Hasbro, la manera o por qué ha optado por estos lanzamientos deluxe es porque a ellos les permite tener una cierta flexibilidad a la hora de decidir cómo ofrece esos productos y a qué precio los ofrece. Básicamente, si nosotros revestimos esto como que es un lanzamiento deluxe, pues podemos ponerle un precio más alto, aunque realmente la figura no sea siempre deluxe. Y me voy a un ejemplo súper claro. Por aquí tenemos el coloso de la wave de Warlock. Ese coloso fue un lanzamiento regular de una wave con buff, que se lanzó, si mal no recuerdo, en el año 2016-2017. Sin embargo, por aquí tenemos a Ronan, exclusivo de Amazon. Estas dos figuras pues comparten gran parte del esculpido, gran parte de las piezas que hacen que esas figuras sean esas figuras, con sutiles diferencias entre una y otra, sobre todo en el torso. El gran argumento para este tipo de figuras es el hecho de que son de un tamaño más grande, pero ambas tienen básicamente el mismo tamaño. Por otro lado, también dicen que uno de los argumentos para que estas figuras sean un poco más caras es que usan gran parte de piezas hechas exclusivamente para ellas. Sin embargo, este coloso fue hecho exclusivamente, es decir, es la primera vez que veíamos ese molde, y este Ronan reutiliza partes de ese coloso. Sin embargo, de estas dos, el coloso fue lanzamiento de 29,50 y Ronan se fue a los 40 euros exclusivos de Amazon.
¿A qué voy con todo esto? A que, bueno, básicamente si sabemos que una figura regular de Wave cuesta 29,50, el día que suban la Wave a 34,95, pues habrá quejas muy probablemente. Es decir, la mayoría de compradores diremos que pues nos parece un robo, que nos parece una estafa o que ha sido una subida de precio exagerada, aunque después la sigamos comprando porque, bueno, sabemos lo que hay con esto, ¿no? Pero sí que habrá una queja al respecto de eso. Sin embargo, con las Deluxe llevan años ofreciéndolas a precios ampliamente diversos. 29,50, 34,95, 40, 50, 60 y no hay límite superior. A priori, esas Deluxe justifican ese precio superior por el hecho de ser Deluxe. Y yo diría que solo hasta cierto punto. Sí, es verdad que son figuras que habitualmente son más trabajadas, que son más grandes, que están más chulas, que tienen más accesorios. Pero la verdad es que ya creo desde hace tiempo que la sustitución de cada vez más figuras que se vayan directamente a Deluxe canta un poco. Canta un poco porque luego tenemos lanzamientos en figuras regular que podrían haber sido Deluxe y sin embargo los tenemos a precio de ofrecimiento regular. Con lo cual es lo que estoy repitiendo todo el rato. Básicamente Hasbro ha intentado encontrar alguna manera de colarnos, por así decirlo, aunque no es colarnos porque no están engañando a nadie, están diciendo qué es lo que hay, pero básicamente ofrecer figuras a un precio superior. Y muchas veces tampoco está del todo justificado. Ya hemos visto esas contradicciones que existen entre una cosa y otra, pero es parte de una campaña en general de Hasbro al respecto de cómo poder aumentar el precio al que te puedo poner las figuras. Por ejemplo, los packs de 2 son otras alternativas. En años anteriores, sobre todo en la época de Toy Biz, los packs se entienden que eran figuras que tenían sentido entre sí. Ahora, bueno, eso es un poco más difuso, o por lo menos uno de los lanzamientos es reutilizado en gran parte. Así que bueno, forma parte de una serie de estrategias de Hasbro para aumentar el precio promedio de las figuras. No solo el hecho de ser más elásticos a la hora de ofrecer personajes diferentes, que eso está bien, sino también ser más elásticos a la hora de marcar los precios, que eso no siempre está bien, o por lo menos no del todo para los coleccionistas. Sin embargo, al final, evidentemente son las reglas del juego y muchos sabemos a lo que nos atenemos. Muchas veces estas figuras acaban en remate por ese precio superior y somos muchos los que somos tan desesperados de comprarla en primera instancia, y me incluyo, los que estamos haciendo que esta estrategia continúe. Evidentemente, poner el foco en el consumidor final no es quizás la mejor de las ideas, pero sí es verdad que todo forma parte de una rueda que Hasbro se empeña en seguir haciendo girar y nosotros seguimos participando. Deluxe o no, lanzamientos regulares o no, Chupax o no, lo que está claro es que esa es la manera en la que esta línea funciona a día de hoy. Pero es verdad que somos muchos los que empezamos a verle la grieta al modelo. Pero bueno, como siempre digo, esta ha sido solo mi opinión y ahora queremos saber la tuya. ¿Consideras que Hasbro está abusando de las Deluxe o crees que hasta el momento son lanzamientos que justifican su existencia? ¿Preferías el modelo Buff o te gusta más este nuevo? ¿Crees que si no fuera por las figuras Deluxe habría figuras que no habríamos tenido? Cuéntanos todo eso y más. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir nos la puedes dejar aquí abajo en comentarios. Y ya que estás por ahí abajo, como te decimos siempre, si le puedes dar un buen like a este vídeo y compartirlo, nos haces un gran favor. Ya, si te suscribes y le das a la campanita, puturru de foie. Por mi parte, no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.